Cuando vi aquella escena, se me detuvo el corazón. En medio del campo abierto, donde no había casa ni camino cerca, una carriola estaba tirada en el suelo, volcada de lado, con marcas de arrastre en la tierra seca. A su lado, un bebé lloraba débilmente, casi sin fuerzas, con su carita amoratada por el frío y la desesperación. Y unos metros más allá, una mujer desmayada, tendida en el suelo, inmóvil, sucia de polvo, sin reaccionar. En ese instante lo supe. Si me tardaba unos segundos más, ese bebé se iba a morir ahí mismo. Hay días en que la soledad pesa tanto que llega a doler el pecho. Me desperté antes de que saliera el sol, como siempre. La casa estaba demasiado callada. Solo el viento pasando por las rendijas de la ventana y el crujido viejo de la madera del piso cuando me levanté de la cama. Me levanté, me lavé la cara en la palangana de aluminio abollada que está en la cocina, tomé un café de olla recalentado de la noche anterior y salí al patio. El cielo todavía estaba morado, con unas rayas naranjas en el horizonte quemándose despacio. El polvo de la terracería se pegaba a mis botas desgastadas. Mi nombre es Manuel. Tengo 57 años y vivo solo en el rancho Santa Fe, cerca de Matehuala, en el altiplano de San Luis Potosí. Alguna vez estuve casado. Alguna vez fui feliz. Alguna vez tuve planes. Pero la vida tiene una forma cruel de arrancárnoslo todo cuando menos lo esperamos. Hace 12 años que perdí a mi esposa, Lola. 12 años desde que esta casa se volvió demasiado grande para mí. Ella murió de una enfermedad que llegó rápido, sin aviso, sin darme tiempo de prepararme. Un día estaba riendo en la cocina preparando pan de elote. Al otro estaba en una cama de hospital, débil, desvaneciéndose poco a poco. Cuando se fue, se llevó consigo las ganas que yo tenía de platicar, de reír, de vivir como vivíamos. Desde entonces, aprendí a vivir en el silencio. La rutina aquí siempre es la misma. Despierto temprano, cuido el ganado, reparo cercas, limpio el corral, atiendo a los caballos. Hay días en los que no digo ni una sola palabra, solo escucho el bramido de las vacas, el canto de los pájaros y el viento golpeando las hojas secas del corral. De vez en cuando paso al pueblo a comprar algo, pero regreso pronto. No me gusta estar allá. La gente me mira con lástima. Me preguntan si estoy bien, y yo siempre digo que sí, aunque no sea cierto. La verdad es que me acostumbré a la soledad. Se volvió parte de mí, como la tierra pegada a la piel o el olor a cuero viejo en las riendas del caballo. Ya no espero nada de la vida, solo dejo que los días pasen. Aquella mañana de septiembre, el calor ya estaba fuerte incluso antes de que el sol terminara de salir. El aire seco quemaba la garganta. Llevaba más de 2 meses sin llover y la tierra estaba agrietada, dura como piedra. El pasto estaba amarillento, ralo, los árboles perdiendo sus hojas. Era época de sequía brava, de esas que hacen que hasta el ganado se quede quieto para ahorrar energía. Ensillé a mi caballo, el Trueno, un alazán viejo que me acompaña desde hace casi 15 años. Él conoce cada rincón de este rancho mejor que yo. Monté y seguí hacia el lado norte de la propiedad, donde hay un arroyo que todavía tenía un hilo de agua. Necesitaba ver si las vacas habían podido beber, porque si ese arroyo se secaba del todo, iba a ser un problema serio. El camino era largo, casi 2 horas de caballo, pasando por potreros vacíos, cercas viejas, puertas oxidadas. Iba despacio, dejando que el Trueno eligiera el ritmo. No tenía prisa. Nunca la tengo. Mientras cabalgaba, mi cabeza le daba vueltas a lo mismo de siempre, en las deudas que se acumulaban, en el techo de la casa que necesitaba reparación, en la soledad que parecía no tener fin. Ya había pensado en vender el rancho algunas veces, irme lejos, empezar de cero en otro lado, pero siempre me arrepentía, porque en el fondo sabía que no importaba a dónde fuera, el dolor se iría conmigo.
El sol ya estaba alto cuando llegué cerca del arroyo. El calor era sofocante. El sudor me escurría por la espalda, pegando la camisa al cuerpo. Me limpié la frente con la manga y miré alrededor. Algunas vacas bebían agua despacio, lamiendo con la lengua el charco poco profundo que quedaba. Al menos, todavía había agua. Por ahora. Fue cuando iba a dar vuelta al caballo para regresar que vi algo extraño a lo lejos. En medio del campo abierto, donde no había casa, camino, árbol grande, nada, había algo oscuro tirado en el suelo. De lejos parecía una rama, un pedazo de lona, no sé, pero algo dentro de mí me dijo que aquello no era normal. Picaneé al trueno y fui hacia allá, despacio, con el corazón empezando a latir más fuerte sin saber bien por qué. Cuando llegué más cerca, todo mi cuerpo se paralizó. Una carriola, tirada de lado en el suelo, con una de las ruedas rotas y marcas de arrastre en la tierra seca. La estructura estaba abollada, como si la hubieran aventado con fuerza, y al lado, un bebé, un niño pequeño, de meses tal vez, tendido en la tierra roja, llorando débilmente, tan bajo que casi no se oía. El llanto era entrecortado, cansado, como si el cuerpecito se estuviera rindiendo. Se me heló la sangre. Bajé del caballo antes de pensarlo, tropezando con mis propias piernas, con el corazón disparado. Corrí hacia el bebé, me arrodillé en la tierra caliente y toqué su pequeño pecho con la mano temblorosa. Frío, la piel demasiado fría, la respiración corta, irregular. Sus labios empezaban a ponerse morados. No, no, murmuré sintiendo la desesperación subir por mi garganta. Era la misma sensación de hace 12 años, cuando sostuve la mano de Lola en el hospital y sentí su vida escapándose entre mis dedos. Yo ya había visto a la muerte de cerca, y allí, mirando a ese bebé en el suelo, sentí que iba a perder de nuevo. Miré alrededor, desesperado, buscando ayuda, a alguien, cualquier cosa. Fue entonces cuando la vi, a pocos metros de allí, una mujer, tendida en el suelo, inmóvil, sucia de polvo, con el rostro golpeado y el cabello oscuro cubriendo parte de su cara. Desmayada, no se movía, no reaccionaba, no llamaba a su hijo. Mi corazón casi se detiene. Me levanté rápido, tropezando de nuevo, y corrí hacia ella. La tomé de los hombros y la sacudí. «Oiga, despierte. Aquí está su bebé». Nada. Su cuerpo estaba flojo, pesado, como si la hubieran tirado ahí hacía tiempo. Tenía moretones en el brazo, rasguños en la cara, sangre seca en la comisura de la boca. Fue entonces cuando noté algo que me heló por dentro. Huellas recientes en la tierra, marcas de llantas más adelante, como si un carro se hubiera detenido ahí, hubiera dado reversa y se hubiera ido rápido. Aquello no era un accidente, alguien lo había hecho a propósito. Volví corriendo hacia el bebé. Me quité la camisa y envolví el cuerpecito, tratando de calentarlo. Puse al niño contra mi pecho, apretándolo despacio, como vi a Lola hacerlo una vez, años atrás, cuando cargó al recién nacido de una vecina. «Aguanta, por favor, aguanta». El llanto casi ya no salía, solo un quejido débil, apagado. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos, y fue en ese momento cuando la mujer se movió. Un gemido bajo, casi inaudible. «¡Señora!», dije rápido con la voz saliendo ronca. «¡Despierte! Su hijo está aquí». Ella abrió los ojos despacio, confundida, perdida. Su mirada vagó por el cielo, por el suelo, hasta encontrar al bebé en mis brazos, y entonces gritó. Un grito sofocado, desesperado, lleno de dolor. Intentó levantarse de golpe, pero su cuerpo no respondió. Cayó de lado, llorando, arrastrándose en la tierra. Él nos tiró aquí», susurró con la voz rota. «¿Quién?», pregunté, sosteniendo firme al bebé. Ella tragó saliva, temblando toda. «Mi exesposo». Y en ese instante lo entendí todo.
la carriola volcada, la mujer desmayada, el bebé abandonado en el suelo para morir. Aquello fue un intento de asesinato. No había tiempo para preguntas. El bebé necesitaba ayuda ya. Sostuve firme al niño, le di unas palmaditas en la espalda, estimulé su respiración. 1 segundo, 2, 3. Entonces, un llanto débil volvió a salir. Casi lloro con él. Eso, quédate conmigo. La mujer lloraba en el suelo, intentando arrastrarse hacia nosotros, con las manos sucias de tierra y sangre. Dijo que nadie me iba a creer. Dijo que parecería un accidente, que yo estaba loca, que iba a desaparecer y nadie me buscaría. Miré a mi alrededor, campo abierto, aislado, perfecto para que nadie oyera nada, perfecto para hacer desaparecer a alguien. Puse al bebé con cuidado en los brazos de ella. ¿Puedes sostenerlo? Ella asintió, abrazando a su hijo como si el mundo se fuera a acabar ahí mismo, con el rostro hundido en el cuerpecito, llorando sin parar. Escucha, dije, firme, mirándola a los ojos. Quien hizo esto no se va a rendir, pero ahora ya no están solos. Ayudé a la mujer a levantarse. Apenas podía sostenerse en pie. Su cuerpo estaba débil, lastimado, tembloroso. Los subí a los dos con cuidado al caballo. Ella sentada al frente sosteniendo al bebé y yo subí atrás, protegiéndolos a ambos con mi propio cuerpo. Picaneé al trueno y partimos. El camino de regreso pareció más largo. Cada ruido me hacía mirar hacia atrás. Cada sombra parecía una amenaza. No sabía quién era ese hombre. No sabía si andaba cerca. No sabía si iba a volver, pero una cosa sabía. Mientras esa mujer y ese bebé estuvieran conmigo, nadie les pondría un dedo encima. Y fue allí, en ese camino de tierra, con el sol quemándome la nuca y el viento seco golpeando mi rostro, que sentí algo que no había sentido en 12 años, responsabilidad, miedo y una voluntad feroz de proteger, porque hacía mucho tiempo que no tenía a nadie a quien perder. Y no iba a dejar que ese hombre se llevara 2 vidas más esa tarde. Cuando llegué a casa con ellos, el sol ya estaba cayendo por el oeste, tiñendo el cielo de naranja y rojo. El calor seguía fuerte, pero el viento había cambiado. Traía un olor a tierra mojada mezclado con algo que parecía lluvia lejana, muy lejana. Bajé del caballo sosteniendo a la mujer del brazo. Temblaba tanto que apenas podía caminar. El bebé seguía en sus brazos, llorando bajito, un llanto débil que me partía el alma. Amarré al trueno en el poste cerca del porche y abrí la puerta de la casa. «Entra», dije, sosteniendo la vieja puerta de madera que rechinó en sus bisagras oxidadas. Entró despacio, mirando a su alrededor como si esperara que algo malo pasara en cualquier momento. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar, el rostro sucio de polvo y sangre seca, el cabello enredado cayéndole en la cara. Parecía tener unos 20 y tantos años, demasiado delgada, con la ropa rasgada a la altura del hombro y manchas de tierra por todas partes. «Siéntate aquí», le señalé la silla vieja cerca de la mesa de la cocina. Se sentó despacio, apretando al bebé contra su pecho como si alguien fuera a arrebatárselo en cualquier segundo. El cuerpecito del bebé todavía estaba frío. Tenía que actuar rápido. Corrí al cuarto y regresé con una cobija limpia, la única que tenía guardada desde que Lola murió. Envolví al bebé con cuidado, tratando de que entrara en calor. «Tiene frío», dije, «hay que calentarlo rápido». Puse agua a hervir en la estufa de leña. La tetera vieja silbó después de unos minutos. Preparé un biberón con leche en polvo que tenía guardada. Ni recordaba de dónde había salido, tal vez de cuando algún vecino trajo algo hace años. Probé la temperatura en mi muñeca, como vi a Lola hacerlo, y se lo ofrecí a la mujer. «Intenta dárselo». Ella tomó el biberón con las manos temblorosas y le puso el chupón en la boca al bebé. El niño succionó débil al principio, luego con más fuerza, y empezó a beber.
Sus ojitos se abrieron un poco, el color de sus labios empezó a volver. Suspiré aliviado. La mujer lloró de nuevo, pero esta vez era diferente. Era un llanto de alivio mezclado con desesperación. «Está vivo, está vivo», repetía, con la voz entrecortada. Me senté en la silla al otro lado de la mesa y me quedé mirándolos. Mi cabeza todavía intentaba procesar todo. La carriola tirada en medio del campo, las marcas de las llantas. Sus palabras: «Mi exesposo nos tiró aquí». «¿Cómo te llamas?», pregunté, con la voz saliendo más ronca de lo que quería. Ella levantó los ojos hacia mí, ojos cafés, profundos, llenos de miedo. «Luana», respondió bajito. «¿Y el bebé?». «Miguel. Tiene 4 meses». 4 meses. Una criatura tan pequeña abandonada en el suelo para morir. Sentí que la rabia me subía por el pecho, caliente, amarga. «¿Cuánto tiempo estuvieron allá?», pregunté. Ella tragó saliva, apretando al bebé. «No sé. Cuando desperté, el sol ya estaba alto. Creo que me golpeó. No recuerdo bien. Solo recuerdo estar en su carro, discutiendo, él gritando que yo no servía para nada, que era una mala madre, que iba a perder a Miguel de todos modos». Su voz falló. Respiró profundo, temblando. Detuvo el carro en medio de la nada, me sacó a tirones, agarró a Miguel en brazos y lo aventó al suelo. Empezó a llorar más fuerte, con la voz quebrada. Yo grité, corrí tras él, intenté recoger a mi hijo, pero él me empujó con fuerza. Me golpeé la cabeza con algo y se me apagó todo. Cerré los ojos, respirando profundo para no dejar que la rabia me dominara. Cuando desperté ya se había ido. Miguel estaba en el suelo, llorando, la carriola tirada lejos, y yo no podía levantarme. Se cubrió la cara con la mano libre, sollozando. Pensé que nos íbamos a morir ahí. Pensé que nadie nos encontraría. Me levanté de la silla y me acerqué a ella, despacio. Le puse la mano en el hombro, intentando darle algún consuelo, aunque no sabía bien cómo. «No se van a morir», dije firme. «Ya están aquí, están a salvo». Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Pero él va a volver. Él siempre vuelve. No se rinde. Él no sabe dónde están, pero va a buscar. Siempre me encuentra, siempre». Su voz era de puro pánico. Me di cuenta de que no era la primera vez, que ese hombre ya había hecho otras cosas antes, que esa mujer ya había huido, ya había intentado escapar, y nunca lo había logrado. «Escucha», dije agachándome para quedar a la altura de su mirada. «Aquí es lejos de todo. Nadie pasa por aquí sin que yo lo sepa. El camino más cercano está a kilómetros. Si viene, lo sabré antes». Ella sacudió la cabeza todavía temblando. «Usted no lo conoce. Es peligroso. Él...». «Yo no le tengo miedo», la interrumpí, firme. Y era verdad. Hacía mucho tiempo que no le tenía miedo a nada, porque cuando uno lo pierde todo, ya no queda nada que temer. Se me quedó mirando un rato, como si intentara decidir si podía confiar en mí. Luego bajó la mirada hacia Miguel, que había dejado de llorar y ahora dormía en sus brazos, con la respiración más tranquila. «Gracias», susurró. «Gracias por no habernos dejado allá». No supe qué responder. Hacía tanto tiempo que nadie me agradecía nada que se me había olvidado cómo se sentía. «Descansa un poco», dije, levantándome. «Voy por más agua y a preparar algo para que comas». Ella asintió, siguiendo abrazada al bebé como si fuera a escaparse. Salí al porche y respiré profundo. El aire de la tarde estaba más fresco ahora. El cielo se ponía naranja, con manchas moradas extendiéndose. Los grillos ya empezaban a cantar en el monte. El viento golpeaba las hojas secas del patio, haciendo un ruido bajo y constante. Miré hacia el horizonte, donde la terracería se perdía entre los cerros secos. Él va a volver, pensé. Hombre, así no se rinde. Y cuando él venga, yo voy a estar esperando. La noche cayó rápido, como siempre pasa en el campo. En un momento el cielo todavía estaba claro,
y al siguiente ya estaba negro, lleno de estrellas. Encendí el quinqué de petróleo en la cocina y preparé un plato de arroz con frijoles y un poco de carne seca que tenía guardada. No era gran cosa, pero era lo que había. Luana comió despacio, en silencio, como si cada bocado le doliera. Miguel dormía envuelto en una cobija, acostado dentro de una caja de madera forrada con trapos que improvisé como cuna. No era lo ideal, pero era seguro. ¿Desde cuándo estás huyendo de él?, pregunté, rompiendo el silencio. Ella dejó de comer y se quedó mirando el plato. Desde que nació Miguel. ¿Por qué? Respiró hondo. Porque él no quería al bebé. Dijo que me había embarazado a propósito para amarrarlo. Dijo que me iba a obligar a abortar. Cuando me negué, empezó a golpearme. La voz se le quebró. Después de que Miguel nació, todo empeoró. Tomaba, gritaba, rompía cosas. Me pegaba delante del bebé. Decía que yo era una cualquiera, que el niño ni siquiera era suyo. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Intenté irme. Me fui a casa de mi mamá, pero él apareció allá, armó un escándalo, amenazó a todos. Mi mamá se asustó y me pidió que regresara. Dijo que era mejor intentar que funcionara, que pensara en Miguel, que un niño necesita a su padre. Soltó una risa amarga. Padre, ese hombre no es padre de nadie. Me quedé callado, dejándola hablar. Logré huir otra vez hace 3 semanas. Agarré a Miguel y salí de madrugada. Me fui a Tuxtla Gutiérrez. Me quedé en la central de autobuses, luego en un albergue. Pero me encontró. No sé cómo, pero me encontró. Me miró con los ojos llenos de desesperación. Hoy en la mañana iba caminando con Miguel en la carriola cuando apareció. Me jaló hacia el coche, me tapó la boca y dijo que me iba a enseñar una lección. Manejó por horas hasta llegar a ese lugar. La voz volvió a fallarle. Pensé que solo me iba a golpear, pero cuando aventó a Miguel al suelo, supe que quería algo peor. Quería acabar conmigo, con los dos. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Tienes a alguien más? ¿Familia? ¿Amigos? Negó con la cabeza. Mi mamá le tiene miedo. Mi papá murió hace años. No tengo hermanos. Y mis amigas, todas desaparecieron cuando él empezó a aparecer donde yo estaba. O sea, no tenía a nadie. Estaba completamente sola, como yo. Te puedes quedar aquí, dije antes incluso de pensarlo bien. Levantó la mirada, sorprendida. ¿Qué? Quedarte aquí, hasta que veamos qué hacer, hasta que estés segura. Pero tú ni siquiera me conoces. ¿Y qué? Me miró sin entender. ¿Por qué harías esto por mí? No supe responder en ese momento. Me quedé mirando el quinqué temblando sobre la mesa, la luz débil bailando en las paredes. Porque sé lo que es perder a alguien, pensé. Porque sé lo que es estar solo. Porque hace 12 años que no hago nada que de verdad importe. Pero no dije nada de eso. Porque es lo correcto, respondí simplemente. Guardó silencio un momento y luego asintió despacio. Gracias, susurró otra vez. Terminamos de comer en silencio. Después le mostré el cuarto que había sido mío y de Dalva, al que no entraba desde hacía años. La cama seguía tendida, con las mismas sábanas de siempre, un poco polvosas pero limpias. Puedes dormir aquí, le dije. Yo duermo en la hamaca del corredor. No hace falta. Sí hace falta. Tú y Miguel necesitan descansar. Entró al cuarto despacio, mirando alrededor como si todavía no pudiera creer que estaba a salvo. Tomé la cuna improvisada con Miguel y la puse junto a la cama. Si necesitas algo, solo llámame. Asintió y se recostó, el cuerpo entero adolorido. Salí del cuarto y cerré la puerta con cuidado. La casa volvió a quedar en silencio. Me fui al corredor, me acosté en la hamaca vieja y me quedé mirando el cielo estrellado. La noche estaba clara, sin luna, pero llena de estrellas. El viento fresco pasaba entre las palmeras del patio. Los grillos cantaban fuerte, pero no podía dormir.
porque sabía que eso aún no había terminado, que en algún lugar, lejos de ahí, un hombre peligroso estaba buscando a la mujer y al bebé que yo acababa de meter en mi casa, y cuando descubriera dónde estaban, iba a hacer guerra. Todavía estaba oscuro. El cielo tenía ese tono azul profundo de la madrugada, cuando la noche aún no se va, pero el día ya viene llegando. Me levanté de la hamaca de golpe, el cuerpo adolorido por las horas mal dormidas, y entré a la casa. El llanto venía del cuarto. Era Miguel. Toqué la puerta suavemente. «¿Luana? ¿Todo bien?» La puerta se abrió despacio. Ella tenía al bebé en brazos, caminando de un lado a otro, intentando calmarlo. Tenía el rostro cansado, con ojeras profundas. Parecía que no había dormido nada. «Perdón por despertarte», dijo en voz baja. «Tiene hambre otra vez. Le di el biberón que preparaste, pero creo que no fue suficiente. Espera». Fui a la cocina, encendí el quinqué y preparé otro biberón. La leche en polvo ya casi se acababa. Tendría que ir al pueblo a comprar más, pero eso tendría que esperar a que amaneciera. Volví al cuarto y se lo di. Luana se sentó en la orilla de la cama y puso la tetina en la boca de Miguel. Él empezó a mamar, haciendo ese ruidito bajo que hacen los bebés cuando de verdad tienen hambre. Me quedé ahí parado, sin saber si quedarme o salir. «Puedes sentarte», dijo ella, señalando la silla vieja en la esquina. Me senté, sintiendo el peso del silencio entre nosotros. La luz débil del quinqué hacía bailar sombras en las paredes. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, gimiendo bajo. «¿Dormiste algo?», pregunté. Negó con la cabeza. «No puedo. Cada vez que cierro los ojos, lo veo aventando a Miguel al suelo. Veo su cara, esa sonrisa». La voz le tembló. Estaba sonriendo cuando lo hizo, como si fuera gracioso. Apreté los puños sin darme cuenta. La rabia volvió quemando en el pecho. «¿Qué clase de hombre es?», pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Luana se quedó callada un momento, mirando a Miguel mientras mamaba. «Se llama Rodrigo. Nos conocimos hace 3 años, en un bar de Tuxtla. Al principio parecía distinto, atento, divertido, cariñoso. Me llevaba a cenar, me daba regalos, decía que yo era especial». Soltó una risa triste. «Yo era tonta. Pensé que había encontrado a alguien de verdad». «¿Cuándo cambió?». «Unos 6 meses después de que empezamos a vivir juntos. Empezó a tomar más, a ponerse nervioso por cualquier cosa. Si salía con amigas, se enojaba. Si me tardaba en el mercado, decía que estaba con otro. Si no cocinaba como a él le gustaba, aventaba el plato contra la pared». Respiró hondo. Al principio eran solo gritos. Luego vino el empujón. Luego la cachetada. Luego el golpe. Miguel dejó de mamar y empezó a cerrar los ojitos. Luana quitó el biberón y lo puso sobre su hombro, dándole palmaditas suaves hasta que eructó. Intenté irme muchas veces, pero siempre me encontraba. Decía que si me iba de verdad, me iba a matar. Decía que yo no era nada sin él, que nadie me iba a querer. Que era fea, tonta, inútil. Se secó los ojos con la mano libre. Después me embaracé y todo empeoró. Me quedé en silencio, dejándola sacar todo. Dijo que me iba a obligar a abortar. Me llevó a un lugar, una clínica sucia, sin médicos de verdad. Pero no pude. Salí corriendo de ahí. Me golpeó tanto ese día que pensé que iba a perder a Miguel de todos modos. La voz se le quebró. Pero aguantó. Nació pequeño, pero fuerte. Y cuando vi su carita por primera vez, supe que tenía que protegerlo. Costara lo que costara. Me miró con los ojos brillando de lágrimas. Por eso huí, porque sabía que si me quedaba, Rodrigo iba a terminar lastimando a Miguel, o algo peor. «Y ayer casi lo logra», dije con la voz dura. Asintió, llorando en silencio. Dijo que iba a hacer que pareciera un accidente, que diría que yo me volví loca después del parto, que abandoné al bebé en el monte y me quité la vida. Dijo que nadie iba a sospechar, que incluso iba a llorar en el velorio.
Sentí el estómago revolverse, pero no contaba con que yo despertara, continuó, y no contaba con que alguien pasara por ahí. Me miró, con los ojos llenos de gratitud y miedo al mismo tiempo. Si no hubieras pasado en ese momento, ahora estaríamos muertos. No respondí, porque tenía razón. Pensé en el azar de todo aquello. Si hubiera salido más temprano, si hubiera tomado otro camino, si Trueno hubiera caminado más rápido, no los habría visto. Y 2 vidas se habrían apagado en medio de ese campo, sin que nadie supiera, sin que a nadie le importara. ¿Crees que va a buscar?, preguntó Luana en voz baja, llena de miedo. La miré y decidí ser honesto. Sí, creo que sí. Cerró los ojos temblando. Pero cuando venga, continué levantándome de la silla, no los va a encontrar, porque voy a hacer lo que sea necesario para evitarlo. Abrió los ojos, mirándome como si quisiera creerme, pero no pudiera. ¿Por qué?, preguntó otra vez. ¿Por qué haces esto por mí, por nosotros? Me quedé ahí, mirándola y mirando a Miguel dormido en sus brazos, y por primera vez en 12 años sentí que algo se movía en el pecho, algo que creí que había muerto junto con Dalva. Porque sé lo que es perder a alguien, dije con la voz más baja de lo que quería. Y no voy a dejar que nadie más pierda nada mientras yo pueda evitarlo. Cuando salió el sol, yo ya llevaba horas despierto. Preparé café, hice una papilla para Miguel con lo último de la leche en polvo y dejé todo listo para Luana. Ella todavía dormía cuando me fui. El cansancio al final había ganado. Ensillé a Trueno y partí hacia el lugar donde los había encontrado el día anterior. Necesitaba ver algo, confirmar una sospecha. El camino pareció más corto esta vez. El sol subía rápido, trayendo el calor seco de siempre. El cielo estaba limpio, sin una sola nube. Los potreros seguían amarillos, resecos. El ganado flaco caminaba despacio buscando sombra. Cuando llegué, detuve el caballo y bajé. La carriola todavía estaba ahí, tirada de lado, rota, las marcas de arrastre en la tierra, las huellas. Me arrodillé y examiné las marcas de llanta. Eran recientes, anchas, de un vehículo grande, probablemente una camioneta. Las huellas mostraban que el vehículo se había detenido, dado reversa, maniobrado y salido rápido, levantando polvo. Seguí las marcas con la mirada. Iban hacia el camino de terracería que conectaba con la carretera federal que cruzaba la región rumbo a Tabasco y Veracruz. Rodrigo había venido por la carretera principal. Se había desviado unos 5 kilómetros. Había tirado a la mujer y al bebé, y luego había regresado. Probablemente ya estaba lejos. Tal vez ya había vuelto a Tuxtla. Tal vez se había ido a otro lugar, pero iba a volver. Hombres así siempre vuelven. Monté a Trueno y seguí las marcas hasta donde desaparecían en el camino. Me detuve ahí mirando a ambos lados. Vacío, silencio, solo el viento y el calor. Regresé al rancho pensando en todo lo que Luana me había contado. Rodrigo no era solo un hombre violento, era un hombre peligroso, calculador. Lo había planeado todo. Eligió un lugar aislado. Pensó la historia que iba a contar. Pensó en todo. Y hombres así no se rinden fácilmente. Cuando llegué a casa, Luana estaba en el corredor con Miguel en brazos. Se había lavado la cara, arreglado el cabello, cambiado de ropa. Llevaba una camisa vieja mía que le quedaba enorme. «Pensé que te habías ido», dijo en voz baja. «Solo fui a revisar algo», respondí bajando del caballo. «¿Y?» Vino por la carretera principal. Probablemente regresó por ahí también. Se puso pálida. «Entonces, ¿puede volver?» «Puede, pero va a tardar. No sabe dónde están. Y aunque sospeche, no va a ser fácil encontrar este rancho. Está lejos de todo». Asintió, aunque seguía asustada. «Tengo que ir al pueblo», dije. «Comprar más leche para Miguel y algunas otras cosas». El miedo volvió a sus ojos. «¿Me vas a dejar aquí sola?» «No voy a tardar. 2 horas máximo».
¿Y si aparece mientras no estás? Entré a la casa y regresé con la escopeta vieja que estaba guardada en el closet desde que murió mi padre. No la usaba desde hacía años, pero todavía servía. ¿Sabes usarla?, pregunté. Negó con la cabeza. Le mostré cómo cargarla, cómo apuntar, cómo disparar. Prestó atención a cada movimiento con las manos temblando. Si aparece alguien que no conoces, cierras todo y te quedas callada, dije con firmeza. Si intenta entrar a la fuerza, disparas. No lo pienses 2 veces. Dispara. Tragó saliva y tomó la escopeta con fuerza. Voy a volver pronto, repetí. Pero si pasa algo, te defiendes. ¿Entendido? Asintió. Monté de nuevo a Trueno y partí hacia el pueblo. San Cristóbal era pequeño. Tenía unas cuantas calles pavimentadas, un mercado, una farmacia, una gasolinera y poco más. Todos se conocían, y todos conocían la historia de Manuel, el ranchero viudo que vivía solo desde hacía 12 años. Entré al mercado y compré leche en polvo, pañales, algunas ropitas de bebé, comida enlatada, arroz, frijoles, carne seca. La muchacha de la caja me miró con curiosidad. ¿Visita a don Manuel? Sí, respondí, seco. Quiso preguntar más, pero pagué rápido y salí. Pasé por la farmacia, compré medicamentos básicos, pomada para golpes, curitas. El farmacéutico también me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Cuando iba de regreso al caballo, vi un cartel pegado en un poste cerca de la plaza. Me detuve. Era una foto de una mujer y un bebé. Luana y Miguel. Abajo decía, desaparecidos. Luana Ferreira da Silva, 24 años, y su hijo Miguel, 4 meses. Vistos por última vez en Tuxtla Gutiérrez. Cualquier información, llamar al... Sentí que la sangre se me helaba. Arranqué el cartel del poste, lo arrugué y lo tiré en el bote de basura más cercano. Miré alrededor. Había más carteles, en la farmacia, en el mercado, en la gasolinera. Rodrigo había actuado rápido. Estaba haciendo parecer que habían desaparecido, que estaba preocupado, que los estaba buscando, y si alguien veía a Luana conmigo... Monté al caballo y salí del pueblo lo más rápido que pude. El camino de regreso se me hizo más largo. La cabeza no dejaba de pensar. Si alguien del pueblo la había visto, si alguien sospechaba, si alguien llamaba al número del cartel. Cuando llegué al rancho, el sol ya estaba alto, quemando fuerte. Bajé rápido del caballo y entré a la casa. Luana estaba sentada en la cocina, con la escopeta en el regazo y Miguel dormido en la cuna improvisada. Cuando me vio, soltó el aire que estaba conteniendo. ¿Pasó algo?, preguntó al ver mi cara. Puse las compras sobre la mesa y respiré hondo. Está repartiendo carteles, dije, diciendo que ustedes desaparecieron, que está buscando. Su rostro se puso pálido como la cal. Está haciendo que todos crean que él es la víctima, continué, que te escapaste como el niño, que está desesperado. Ella empezó a temblar. Siempre hace lo mismo. Siempre convence a todos de que yo soy la loca, que yo soy el problema. No importa lo que ande diciendo, dije con firmeza. Lo que importa es que ahora debemos tener más cuidado. Nadie puede verte. Nadie puede saber que estás aquí. Ella asintió con las lágrimas rodando por sus mejillas. Lo siento tanto. No quería traerte estos problemas. Tú no trajiste nada. Yo decidí ayudar. Ella me miró con los ojos inyectados en sangre. Pero ahora usted también corre peligro. Me encogí de hombros. He pasado por cosas peores. No era mentira. Ya había perdido a la persona que más amaba en el mundo. Ya me había quedado solo. Ya conocía el dolor de no tener nada por qué vivir. Comparado con eso, enfrentar a un tipo violento era pan comido. Pero mientras acomodaba las compras y preparaba el almuerzo, una pregunta no me dejaba en paz. ¿Qué tan lejos sería capaz de llegar Rodrigo para encontrar a Luciana y a Miguelito? Y lo más importante, ¿sería yo capaz de protegerlos cuando él llegara?
Era extraño porque, por primera vez en 12 años, el rancho ya no se sentía vacío. Había ruidos de gente, el llanto de un bebé, pasos en el pasillo, pláticas en voz baja en la cocina. La soledad que yo había aprendido a cargar como un bulto familiar, de repente tenía compañía, y yo no sabía muy bien cómo lidiar con eso. Luciana era callada. Pasaba la mayor parte del tiempo cuidando a Miguelito, cambiándole el pañal, dándole el biberón, arrullándolo para que se durmiera. Tenía miedo de salir de la casa, incluso al patio. Se quedaba siempre mirando hacia el camino, como si esperara ver aparecer un coche en cualquier momento. Yo la entendía. Su miedo era real, justificado. 3 días después de que llegara, me desperté temprano como siempre y fui a atender al ganado. Cuando volví, encontré a Luciana en la cocina intentando preparar café. Había lavado los trastes del día anterior, acomodado las cosas en la repisa e incluso barrido el piso. «No tenías que hacer eso», dije quitándome el viejo sombrero y colgándolo en el clavo cerca de la puerta. «Lo sé», respondió sin mirarme. «Pero no aguanto estar cruzada de brazos. Me hace pensar demasiado». Me senté en la silla y acepté el jarrito de café que me ofreció. Estaba cargado, justo como me gusta. «¿Cómo aprendiste a hacer el café así?», pregunté. Ella esbozó una media sonrisa. «Mi abuela decía que el café ralo era una mentada de madre». Nos quedamos en silencio un rato, bebiendo. Miguelito dormía en la cuna improvisada que yo había mejorado con más mantas y un colchonetón delgado que encontré guardado. «Don Manuel», dijo ella en voz baja, «¿le puedo preguntar algo? Dime, ¿por qué vive solo aquí?» Me detuve con el jarro en el aire. Nadie me preguntaba eso. La gente del pueblo lo sabía y no tocaba el tema. «Mi esposa murió», respondí, seco. «Hace 12 años. Lo siento mucho. Es pasado». Ella se me quedó mirando, como si esperara que continuara. Y por alguna razón que no entendí bien, lo hice. Se llamaba Elena. Nos conocimos jóvenes, nos casamos pronto. Sacamos adelante este rancho juntos por casi 20 años. Ella quería tener hijos, pero nunca llegaron. Lo intentamos, fuimos con doctores, pero no se dio. Le di otro trago al café. Cuando se enfermó fue rápido. Cáncer de pulmón, 2 meses desde el diagnóstico hasta el final. No tuve tiempo de prepararme. Un día estaba riendo, horneando pan en la cocina, y al otro estaba en una cama de hospital, desvaneciéndose de a poco. Luciana se quedó callada, con las manos alrededor de su jarro. Después de que se fue, ya no pude vivir bien en esta casa. Todo me recordaba a ella, la silla donde se sentaba, la ventana por la que le gustaba mirar, el fogón donde cocinaba. Intenté seguir, pero no pude. ¿Y por qué se quedó? Porque no tenía a dónde ir, y porque huir no iba a cambiar nada. El dolor se va con uno. Ella asintió despacio, comprendiendo. ¿Nunca pensó en volver a empezar, en conocer a alguien más? Me encogí de hombros. ¿Para qué? Ya viví mi historia. Ya tuve mi tiempo de felicidad. El resto es solo esperar. ¿Esperar qué? El final. El silencio que cayó fue pesado. Ella me miró con una tristeza que no esperaba ver. «Eso no es vivir», dijo bajito. «Es solo existir». No respondí, porque tenía razón. Aquella tarde el cielo empezó a cambiar. Nubes negras aparecieron en el horizonte, enormes, cargadas, subiendo rápido. El viento cambió de dirección, se puso más fuerte, más frío. Los animales empezaron a inquietarse. Trueno relinchaba en el corral. Las gallinas se guardaron temprano. Tormenta. Hacía más de 3 meses que no llovía de verdad. La tierra estaba agrietada, dura, sedienta. Cuando la lluvia llegara, iba a venir con toda su furia. Entré a la casa rápido. «Luciana, agarra a Miguelito y vete al cuarto. Viene un nubarrón fuerte». Ella miró por la ventana, viendo las nubes negras acercarse, y se puso pálida.
Es peligroso. Puede serlo. El techo es viejo. Hay goteras. Y si cae un rayo cerca, puede tirar un árbol. Ella tomó al bebé y corrió al cuarto. Yo tranqué las ventanas, cerré las puertas, encendí el quinqué de petróleo porque sabía que oscurecería rápido. Y así fue. En 15 minutos, el día se volvió noche. El cielo se puso negro, pesado. El viento empezó a aullar, golpeando las paredes, arrancando tejas sueltas, tirando ramas. Y entonces llegó la lluvia. No fue lluvia, fue un diluvio. El agua cayó con una fuerza que no veía en años. El ruido era ensordecedor, como si 1000 tambores sonaran al mismo tiempo sobre el techo de lámina. Los truenos rajaban el cielo, haciendo que la casa entera temblara. Los relámpagos iluminaban todo por segundos, mostrando la violencia del temporal allá afuera. Corrí al cuarto. Luciana estaba sentada en la cama, apretando a Miguelito contra su pecho, temblando. El bebé lloraba asustado por el estruendo. «Todo está bien», dije, intentando darle calma. «Es solo una tormenta. Ya pasará». Pero yo no estaba seguro. La lluvia siguió cayendo, cada vez más fuerte. El agua empezó a colarse por las rendijas de las ventanas, por las goteras del techo. Puse botes debajo de las goteras más grandes. El piso se mojó. El viento arrancó una ventana de su bisagra, azotándola con fuerza. Corrí a cerrarla, luchando contra el vendaval. La lluvia me golpeaba el rostro como agujas. Logré asegurar la ventana con un madero. Cuando volví al cuarto, estaba empapado. «¿Esto va a pasar?», preguntó Luciana con la voz quebrada. «Sí», pero la tormenta no daba señales de amainar. Y entonces vino lo peor. Un rayo cayó cerca, muy cerca. El resplandor fue cegador. El trueno explotó tan fuerte que parecía que el mundo se había partido a la mitad. Sentí el suelo vibrar bajo mis pies y escuché el estruendo, un crujido seco, madera rompiéndose. «¿Qué fue eso?», gritó Luciana por encima del ruido de la lluvia. Corrí a la ventana y miré. El gran encino del patio, el más viejo, había sido alcanzado. Había caído sobre el corral. «Maldita sea», murmuré. «¿Qué pasó?». «Un árbol cayó en el corral. Trueno está allá». Ella se puso pálida. «No va a salir con este tiempo». Pero yo ya iba de salida. Agarré una lona vieja, me la eché encima y salí corriendo a la lluvia. La tormenta era peor de lo que parecía desde adentro. La lluvia era tan densa que apenas se veía a 5 metros. El viento me empujaba, casi derribándome. El suelo se había vuelto un lodo resbaloso y traicionero. Llegué al corral y vi el desastre. El encino había caído sobre la cerca, abriendo un boquete grande. Trueno estaba aterrado, relinchando fuerte, intentando escapar. Si pasaba por ese hueco y salía corriendo en medio de la tempestad, podía lastimarse feo, o algo peor. Entré al corral, luchando contra el viento y el agua. «Quieto, muchacho. Tranquilo». Agarré las riendas, jalando con fuerza, tratando de calmarlo. Él se resistía, con los ojos pelones de puro miedo. Cayó otro rayo, más cerca todavía. Trueno se reparó casi tirándome. Me sostuve firme, usando todo mi peso para mantenerlo en su sitio. «Cálmate, aquí estoy». Poco a poco se fue apaciguando. Logré llevarlo lejos del boquete, a un rincón más protegido del corral. Lo amarré a un poste firme, lejos del árbol caído. Cuando salí del corral, estaba tan empapado y cubierto de barro que ni parecía gente. Volví a la casa tropezando, luchando contra el viento. Luciana estaba en la puerta, cargando a Miguelito, con los ojos muy abiertos. «¿Está bien?». «Sí». Entré escurriendo agua por todos lados. Me quité la lona empapada, la camisa pegada al cuerpo, las botas llenas de lodo. «¿El caballo?». «Está bien, seguro». Ella soltó el aire aliviada. La tormenta siguió por 1 hora más. Ruido, viento, lluvia, rayos.
Nos quedamos los tres en el cuarto esperando que pasara. Miguelito había dejado de llorar, agotado, y dormía en el regazo de su madre. Luciana estaba pálida, asustada, pero firme. Y cuando finalmente la lluvia empezó a mermar, cuando el viento se fue calmando, cuando los truenos se oían más distantes, fue que me di cuenta. El camino. El camino de terracería que unía mi rancho con el pueblo se había vuelto un atascadero. Con la lluvia que había caído, tardaría días en secar. Nadie iba a poder pasar por ahí en coche, ni en moto. Estábamos completamente aislados. Y si Rodrigo intentaba llegar hasta aquí ahora, no iba a poder. Pero también significaba otra cosa. Si pasaba alguna emergencia, si Miguelito se enfermaba, si Luciana necesitaba ayuda, yo no iba a poder llevarlos al pueblo. Miré a Luciana, todavía abrazando a su hijo, temblando, y sentí el peso de la responsabilidad apretarme el pecho. 2 vidas dependían de mí ahora, y yo estaba solo en esto. Cuando amaneció, salí a evaluar los daños. El rancho parecía un campo de batalla. Ramas caídas por doquier, tejas arrancadas, cercas tiradas, el patio cubierto de lodo y hojas. El agua de la lluvia había formado charcos grandes que brillaban bajo el sol que ahora volvía a asomar, fuerte y caliente. El encino que se había caído estaba atravesado en el corral. Me tomaría días cortarlo y sacarlo de ahí. El camino estaba peor de lo que imaginaba. Completamente intransitable, barro profundo, lleno de pozos, con tramos donde el agua todavía corría formando arroyuelos temporales. Volví a la casa y encontré a Luciana en la cocina haciendo café. Había logrado secar algo de ropa cerca del fogón de leña. Miguelito dormía tranquilo. «¿Cómo está allá afuera?», preguntó. «Destrozado. Va a tomar tiempo arreglarlo». «¿Y el camino?». «Intransitable. Por unos 3 o 4 días, por lo menos». Ella se quedó callada, procesando. «Entonces estamos atrapados aquí». «Sí. Y si él viene no va a poder llegar», completé. «Pero si les pasa algo a ustedes, yo tampoco voy a poder salir». Ella se mordió el labio preocupada. «Miguelito está bien». «Y yo también. Vamos a estar bien». Yo quería creerle, pero algo en el fondo del pecho me decía que esto todavía no terminaba. Pasé el día arreglando lo que podía. Acomodé tejas, corté ramas, limpié el patio, arreglé la ventana que se había zafado. Luciana ayudó en lo que pudo, siempre con Miguelito cerca. Barrió la casa, organizó las cosas, incluso cocinó unos frijoles con arroz y cecina que sabían mejor que cualquier cosa que hubiera comido en años. Por la noche nos sentamos en el porche viendo el cielo despejado, lleno de estrellas. La tormenta lo había lavado todo, dejando el aire más liviano, más fresco. Los grillos cantaban fuerte, el viento soplaba suave. «Gracias», dijo Luciana de repente. «¿Por qué?». «Por todo, por habernos encontrado, por traernos aquí, por cuidarnos durante la tormenta». «No tienes que agradecer». «Sí tengo. Usted no tenía ninguna obligación. Pudo dejarnos allá. Pudo llevarnos con la policía. Pudo hacer muchas cosas, pero eligió protegernos». Me quedé callado, mirando al cielo. «No tuve opción», dije finalmente. Cuando los vi a los dos allá, solos, casi muriéndose, no había otra cosa que pudiera hacer. Ella se me quedó mirando con esa forma que me ponía incómodo, como si viera algo en mí que yo no quería que se viera. «Usted es un hombre bueno, don Manuel». «No, no lo soy». «Sí lo es. Yo conozco a los hombres malos. Viví con uno por 3 años. Y usted es todo lo contrario». No supe qué responder. Nos quedamos ahí sentados, en silencio, viendo la noche, y por primera vez en 12 años no me sentí completamente solo. Pero también por primera vez en 12 años sentí miedo. Miedo de que aquello terminara. Miedo de que Rodrigo apareciera. Miedo de no poder protegerlos cuando llegara la hora.
porque sabía, en el fondo, que la hora iba a llegar, y cuando llegara, iba a arder Troya. El camino se había secado lo suficiente como para que pudiera ir al pueblo otra vez. Necesitaba más provisiones, más leche para Miguelito, y quería saber si había noticias, si alguien los estaba buscando, si los carteles seguían pegados. Luciana no quería que me fuera. Estuvo nerviosa toda la mañana, caminando de un lado a otro en la cocina, cargando a Miguelito. ¿Y si pasa algo mientras no está?, preguntó por tercera vez. No va a pasar nada, respondí, revisando la escopeta y dejándola cargada sobre la mesa. Ya sabes cómo usarla, y vuelvo antes del mediodía. Pero... Luciana, la interrumpí, mirándola a los ojos. Ya no tenemos comida. La leche se acabó ayer. Tengo que ir. Ella sabía que yo tenía razón. Asintió despacio, pero el miedo seguía pintado en su rostro. Solo... Vuelva pronto, por favor. Volveré. Monté a trueno y partí. El camino estaba mejor, pero todavía tenía tramos lodosos, traicioneros. El sol pegaba fuerte, secando los últimos charcos. El calor estaba regresando con todo. Llegué a San Juan del Monte como a las 9 de la mañana. El pueblo estaba movido como siempre. Gente yendo y viniendo, camionetas viejas levantando polvo, niños corriendo en la plaza. Fui directo al mercado. Los carteles seguían ahí, pegados en los postes, en las vitrinas, en la entrada del mercado. La foto de Luciana y Miguelito con esas letras desaparecidos. Sentí que se me revolvía el estómago. Entré al mercado y compré lo que necesitaba. Leche en polvo, pañales, comida, medicinas. La misma muchacha de la caja me miró curiosa otra vez. «Don Manuel, ¿le puedo preguntar algo?» «Dime», respondí, guardando las compras en la bolsa. «Ese bebé para el que está comprando cosas, ¿es de algún pariente?» Me detuve. La miré. «¿Por qué la pregunta?» Ella se apenó. «Es que... no sé. Usted nunca compraba esas cosas antes». Y me quedé pensando. «Debe ser para alguna visita, ¿verdad?» «Sí, visita». «Ah, qué bueno. Usted se merece compañía. Hace tanto que está solo en ese rancho». Pagué rápido y salí antes de que hiciera más preguntas. Pero la semilla de la desconfianza ya estaba sembrada. Pasé a la farmacia, compré algunas cosas más y estaba regresando hacia el caballo cuando la vi. Una camioneta negra, grande, con vidrios polarizados, parada frente a la delegación. Un hombre se bajó, alto, fuerte, de lentes oscuros, camisa de vestir arremangada, cabello bien cortado, barba de un par de días. Miró a su alrededor con ese modo de quien busca algo, o a alguien. Todo mi cuerpo se tensó. Rodrigo. Tenía que ser él. Me quedé quieto, observando de lejos, escondido detrás de un poste de luz. Entró a la comandancia. Se quedó allá adentro unos 10 minutos. Cuando salió, estaba platicando con un policía. Se dieron la mano. El oficial anotó algo en una libretita. Rodrigo se subió a su camioneta y salió despacio, recorriendo el pueblo, mirando las calles, los negocios, a la gente, buscando. Esperé a que se perdiera de vista. Entonces monté a trueno y salí del pueblo lo más rápido que pude sin llamar la atención. El corazón me galopaba con fuerza, me sudaban las manos en las riendas. Él estaba aquí, en el pueblo, buscando. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que empezara a visitar los ranchos de los alrededores? ¿Cuánto tiempo hasta que alguien comentara sobre el ranchero que andaba comprando cosas de bebé? Llegué a la casa casi corriendo. Luana estaba en el porche, esperando. Cuando me vio, el alivio inundó su rostro. Gracias a Dios. Me bajé del caballo y entré directo a la casa con las compras. «¿Qué pasó?», preguntó al ver mi expresión. «¿Sucedió algo?». Puse las bolsas sobre la mesa y respiré profundo. «Está en el pueblo». Su rostro se puso pálido como una pared. «¿Qué?». «Lo vi, saliendo de la comandancia. Estaba hablando con un policía, recorriendo el pueblo, buscando.
Ella empezó a temblar. Se agarró del borde de la mesa para no caerse. Me encontró. Me encontró. No, no sabe que estás aquí. Solo está buscando. Pero se va a enterar. Él siempre se entera. No lo hará, dije firme, sosteniéndola por los hombros. Estás escondida aquí. Nadie te ha visto. Nadie lo sabe. ¿Y si alguien te vio comprando las cosas de Miguel? ¿Y si alguien sospechó? No tenía respuesta para eso. Tenemos que andar con cuidado, dije. Más cuidado todavía. No puedes salir de la casa, ni al patio. No puedes dejarte ver. Ella asintió, llorando. ¿Y si viene para acá? Si viene, respondí tomando la escopeta, yo me encargo. Los 2 días siguientes fueron tensos. Apenas dormía. Pasaba las noches en el corredor, sentado en la hamaca, vigilando el camino. Cualquier ruido me hacía empuñar la escopeta. Cualquier sombra parecía una amenaza. Luana tampoco dormía bien. Se quedaba en el cuarto con Miguel, siempre alerta, siempre asustada. Había bajado de peso. Tenía los ojos hundidos, cansados. El miedo la estaba consumiendo por dentro. Al tercer día sucedió. Era media tarde, el sol estaba alto, quemando fuerte. Yo estaba en el corral terminando de arreglar la cerca cuando escuché el motor de un carro viniendo por la brecha. Solté todo y corrí a la casa. «¡Luana! ¡Viene alguien!». Ella apareció en la puerta, pálida, temblando. «¿Es él?». «No lo sé. Vete al cuarto. Cierra con llave. Quédate callada». Ella tomó a Miguel y corrió. Agarré la escopeta, la cargué y salí al porche. La camioneta negra apareció en la curva del camino, levantando una polvareda. Rodrigo detuvo el vehículo frente a la casa, apagó el motor y bajó despacio. Se quitó los lentes oscuros y miró a su alrededor con ese aire de quien está tasando el lugar. Me quedé parado en el corredor, sosteniendo la escopeta, esperando. Él se acercó sonriendo. Una sonrisa falsa, ensayada. «Buenas tardes», dijo con voz gruesa y demasiado educada. «¿Usted es el dueño de esta propiedad?». «Así es. Mucho gusto. Mi nombre es Rodrigo. Estoy buscando a mi esposa y a mi hijo. Desaparecieron hace unos días y ando recorriendo los ranchos de la región preguntando si alguien vio algo». Sacó un papel del bolsillo. Era el cartel con la foto de Luana y Miguel. «¿Ha visto a esta mujer por aquí?». Miré el papel y luego lo miré a él. «No». Él se quedó estudiándome, con la sonrisa todavía en el rostro pero los ojos fríos, calculadores. «¿Está seguro? Pudo haber pasado por aquí pidiendo ayuda o agua o...». «No he visto a nadie». «Entiendo». Guardó el papel despacio sin dejar de mirarme. «Es que alguien en el pueblo comentó que usted andaba comprando cosas de bebé, leche en polvo, pañales, y se me hizo raro, ya que usted vive solo desde hace años». Sentí que se me helaba la sangre, pero mantuve la voz firme. «Tengo una sobrina que vino de visita con su hijo. Se va a quedar unos días». «Ah, ¿sí?». Sonrió más. «Qué bueno. La familia es lo importante, ¿no?». «Así es». «¿Y dónde está?». «Su sobrina. Me gustaría saludarla». «Está descansando. El bebé está enfermito, tiene calentura». Él dio un paso al frente. «Qué pena. Pero no me quita nada echarle un ojo, ¿verdad? Solo para estar seguro de que no es mi esposa. A veces uno se confunde con las fotos». Di un paso al frente también, levantando ligeramente la escopeta. «Ya le dije que no he visto a su esposa, y mi casa es propiedad privada. No recibo visitas». Su sonrisa se borró. Sus ojos se volvieron duros, peligrosos. «¿Está escondiendo algo, don?». «No, simplemente no me gusta la gente entrometida en mis tierras». Nos quedamos mirándonos fijamente. El silencio era pesado, tenso. Él soltó una risa corta, sin humor. «Entiendo. Disculpe la molestia». Caminó de regreso al carro despacio, sin quitarme la vista de encima. Subió, encendió el motor. Pero antes de irse, bajó el vidrio y gritó: «Si llega a ver a mi mujer, me avisa. Ella es problemática».
Está mal de la cabeza, puede ser peligrosa. No respondí. Él volvió a sonreír, esa sonrisa helada. Que tenga un buen día, y se fue. Me quedé parado en el porche hasta que bajó el polvo, hasta que el sonido del motor desapareció por completo. Entonces entré a la casa. Luana estaba en el cuarto, sentada en el suelo con Miguel en brazos, llorando en silencio. «Ya se fue», dije. Ella levantó la mirada, llena de terror. «Él lo sabe. Sabe que estoy aquí». «No lo sabe. Solo sospecha. Va a volver, Manuel. Yo lo conozco. Va a volver». Y yo sabía que tenía razón. Rodrigo no era tonto. Había visto algo, percibido algo, y hombres como él no se rinden. Iba a volver, y cuando lo hiciera, no sería para platicar. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el corredor, vigilando el camino con la escopeta en el regazo. Luana tampoco durmió, se quedó en el cuarto, arrullando a Miguel, cantándole bajito para que se calmara. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. La luna llena lo iluminaba todo con esa luz fría, plateada. Se oían los grillos, el viento soplaba fresco, todo parecía en calma. Pero yo sabía que era mentira, la tormenta todavía no llegaba, y cuando llegara, iba a ser de sangre. Cerca de las 3 de la mañana lo escuché de nuevo, el motor de un carro, lejos, viniendo despacio. Me levanté de la hamaca, apretando la escopeta, con el corazón disparado. La camioneta negra apareció otra vez, pero esta vez se detuvo lejos de la casa. En las sombras, escondida, vi abrirse la puerta. Vi la silueta de un hombre bajar, Rodrigo. Pero no venía solo. Otro hombre bajó del carro, grande, pesado, con algo en la mano, un trozo de madera o un tubo. Empezaron a caminar hacia la casa, despacio, sin hacer ruido. Sentí que la sangre me hervía. Entré a la casa en silencio, eché llave a la puerta y fui al cuarto. «¡Luana!», susurré. Ella despertó asustada. Volvió y trajo a alguien. Su rostro se puso blanco del terror. «¿Qué vamos a hacer?». La miré a ella, a Miguel durmiendo en sus brazos, y sentí algo arder dentro de mi pecho. Rabia, rabia pura. «Tú quédate aquí, cierra la puerta, no le abras a nadie que no sea yo». «Manuel, yo me encargo». Salí del cuarto, cerré la puerta por fuera y regresé a la sala. Apagué el quinqué. Me quedé en la oscuridad, esperando. Los pasos se acercaron, despacio, calculados. Escuché el crujido de la madera del porche cuando lo pisaron. Escuché cómo probaban la perilla de la puerta. Escuché la voz de Rodrigo, baja, susurrándole al otro hombre. «Túmbala». Y fue en ese momento cuando abrí la puerta de golpe, apuntando la escopeta directo a su cara. «Da un paso más y te trueno». Rodrigo se detuvo, con las manos en alto, pero sonriendo. Siempre sonriendo. «Calma, viejo. Solo vine por lo que es mío. Aquí no tienes nada». «Claro que sí. Mi mujer, mi hijo, ya no son tuyos». Su sonrisa desapareció. Su voz se volvió de hielo. «Quítate del camino. Última oportunidad». «No». Miró a su cómplice, hizo una señal, y se desató el infierno. El acompañante de Rodrigo se lanzó rápido con el tubo de hierro en alto. No tuve tiempo de pensar. El instinto tomó el mando. Me hice a un lado, esquivando el golpe que pasó rozándome el hombro. El hombre era grande, pero lento. Giré la escopeta y le metí un cachazo en el estómago con todas mis fuerzas. Se dobló, soltando el aire, y cayó de rodillas. Pero Rodrigo ya se había movido. Se me echó encima, tirándome la escopeta de las manos. Caímos al suelo del porche, rodando, intercambiando golpes. Él era más joven, más fuerte, pero yo tenía la rabia de quien protege a alguien. Le acomodé un puñetazo en la quijada. Su cabeza golpeó contra la madera del corredor. Aproveché para recuperar la escopeta y me levanté rápido. «¡Ni te muevas!». Rodrigo escupió sangre y sonrió.
esa maldita sonrisa. No te vas a atrever a disparar, viejo. No tienes los pantalones. Cala y verás. Se levantó despacio, limpiándose la boca con el dorso de la mano. ¿Ya te contó que está loca? ¿Que ha intentado matarse 2 veces? ¿Que le pega a su propio hijo cuando se pone nerviosa? Mentira. Es la verdad. Pregúntale. Está enferma. Es peligrosa. Yo solo quiero ayudar. Quiero llevarla a una clínica que reciba tratamiento y llevarme a mi hijo a un lugar seguro. ¿Al hijo que tiraste al suelo para que se muriera? Su sonrisa vaciló. ¿Eso te dijo? ¡Qué mentirosa! Ella fue la que dejó al escuincle ahí. Yo solo fui a buscarlo. Pero cuando llegué, ella ya se había largado. Huyó. Dejó al bebé solo. Deja de mentir. Yo no miento. Ella es la que miente. Siempre lo ha hecho. Inventó que le pego, que la amenazo, que soy violento. Puras mentiras para poder escaparse. Me quiere robar. Se quiere quedar con mi dinero. Dio un paso al frente. Entrégame a mi familia. Y me largo. No vuelvo nunca. Lo prometo. Tu palabra no vale nada. La voz vino desde detrás de mí. Luana. Había salido del cuarto apretando a Miguel contra su pecho, con el rostro empapado en lágrimas, pero la voz firme. Luana, vuelve al cuarto, dije, sin dejar de apuntar a Rodrigo. No, tiene que escucharme. Miró a Rodrigo con un odio que yo nunca había visto. Eres un mentiroso. Siempre lo has sido. Me golpeaste. Me humillaste. Me tuviste encerrada. No me dejabas ver a mi familia. Y cuando nació Miguel, dijiste que lo ibas a matar, que lo ibas a asfixiar mientras dormía, que lo ibas a tirar en la carretera. Su voz tembló, pero siguió. Y lo hiciste. Nos tiraste en medio de la nada para que nos muriéramos. Me golpeaste en la cabeza hasta que perdí el sentido. Tiraste a mi hijo al suelo como si fuera basura, y te ibas a ir, nos ibas a dejar ahí para que nos pudriéramos. Rodrigo se quedó callado, con el rostro endurecido. No puedes probar nada. No necesito probarlo. Yo sé lo que hiciste, y él también lo sabe. Ella me miró. Y ahora tienes 2 opciones. O te largas de aquí ahora mismo y no vuelves nunca, o llamamos a la policía y cuento todo. Cada golpe, cada amenaza, cada noche que pasé con miedo de ti. Rodrigo soltó una risa amarga. ¿A la policía? ¿Crees que alguien te va a creer? A ti, una mujer sin familia, sin dinero, sin nada. Contra mí. Yo le creo, dije firme. Rodrigo me miró con los ojos inyectados de rabia. No sabes en qué bronca te estás metiendo, viejo. No sabes quién soy, ni a quién conozco. No me importa. Debería importarte. Dio otro paso, porque voy a volver, y la próxima vez no voy a venir a platicar. Pues no vuelvas. Volveré, y me llevaré lo que es mío. Miró a Luana con un desprecio gélido. Y cuando te lleve vas a sufrir. Tú y ese escuincle van a pagar por todo lo que me hicieron pasar. No les vas a poner un dedo encima, dije, dando un paso adelante, apuntando la escopeta a su pecho. Si vuelves por aquí, disparo, sin avisar, sin plática. Solo disparo. Rodrigo se me quedó viendo un largo rato, luego escupió al suelo y se dio la vuelta. «Vámonos, Jair, vámonos de aquí». El cómplice, todavía agarrándose el estómago, se levantó con dificultad y siguió a Rodrigo hasta la camioneta. Antes de subir, Rodrigo gritó, «¡Esto todavía no se acaba!» Y se fueron, levantando una nube de polvo. Me quedé parado en el porche hasta que el sonido del motor se perdió, hasta que el polvo se asentó, hasta que volvió el silencio. Entonces solté el aire que tenía contenido. Luana se desplomó de rodillas, llorando, apretando a Miguel contra su pecho. Se acabó, pero yo sabía que no. Rodrigo se había ido, pero iba a volver, y cuando volviera sería peor. El resto de la noche pasó lento. No me moví del corredor. Me quedé sentado en la hamaca, con la escopeta en el regazo, vigilando el camino.
Cada ruido me hacía saltar, cada sombra parecía una amenaza. Luana también se quedó despierta. Sentada en el suelo del cuarto, arrullando a Miguel, cantándole bajito para que durmiera. Cuando el sol empezó a salir, pintando el cielo de rosa y naranja, finalmente me relajé un poco. No había vuelto, al menos no esa noche. Entré a la casa. Luana estaba en la cocina preparando café. Tenía los ojos rojos, hinchados de tanto llorar. Le temblaban las manos. «Tienes que dormir», le dije. «No puedo». «Inténtalo». «¿Y si vuelve?» «Yo vigilo». Ella me miró, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y gratitud. «Manuel, gracias por todo, por quedarte, por no entregarme. Nunca lo habría hecho. Pero pudiste. Habría sido más fácil, más seguro para ti». Me senté en la silla, frente a ella. «Luana, escucha. Pasé mucho tiempo solo, mucho tiempo sin hacer nada que valiera la pena. Y cuando los vi a los dos en aquel campo, casi muriendo, algo despertó en mí. Algo que creía muerto desde hace 12 años. ¿Qué cosa? Un propósito». Ella se quedó callada mirándome. Por primera vez en años tenía algo que proteger, alguien que me necesitaba, y no voy a renunciar a eso, no voy a dejar que se los lleve. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero, ¿y si te hace daño? ¿Y si vuelve con más gente? ¿Y si...?» «Lidiaremos con eso cuando pase. Manuel, no quiero que te pase nada por mi culpa. No es por tu culpa, es porque es lo correcto». Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era distinto. No era miedo, era alivio, gratitud y algo más que no alcanzaba a distinguir. Me levanté y le puse la mano en el hombro. «Ve a descansar. Yo me encargo de todo». Ella asintió, secándose los ojos, y se fue al cuarto con Miguel. Me quedé solo en la cocina tomando café, pensando. Rodrigo tenía razón en algo. No sabía en qué bronca me estaba metiendo. No sabía a quién conocía. No sabía qué tan lejos sería capaz de llegar. Pero tampoco importaba, porque por primera vez en 12 años tenía algo por lo que valía la pena luchar. Y no me iba a rendir. Pasé el día arreglando las cosas que Rodrigo y su cómplice habían roto en la pelea: la madera del porche astillada, la puerta rayada, la cerca del patio derribada. Mientras trabajaba, mi cabeza no paraba. Necesitaba un plan. Necesitaba pensar qué hacer cuando Rodrigo regresara, porque iba a regresar. De eso estaba seguro. Por la tarde, tomé el caballo y fui al pueblo otra vez. Necesitaba hablar con alguien. Llegué a la comandancia cerca de las 3. El comandante, don Claudio, era un hombre viejo, cansado, que había conocido a mi padre. Estaba sentado en su silla vieja, tomando un café recalentado. «Manuel, qué sorpresa. Tenía tiempo que no te dejabas ver por...» «Vámonos». Salimos por atrás, saltamos la barda de vuelta y corrimos hacia la camioneta. Nos subimos de un salto. Don José encendió el motor y salió a toda prisa. «Va a venir tras nosotros», dijo Luana temblando en el asiento de atrás. «Él siempre viene». «Esta vez no», le dije. «Esta vez vamos directo con las autoridades y vas a contarlo todo. No me van a creer, lo harán, porque ahora tienes pruebas». Señalé su rostro golpeado, el labio partido, las marcas en sus brazos. «Y tienes testigos, don José y yo. Nosotros vimos dónde te tenía, encerrada, como prisionera». Ella comenzó a llorar, apretando a Miguelito contra su pecho. «Gracias, gracias». Fuimos directo a la delegación. Esta vez no nos atendió el oficial de guardia. Fue el comandante Claudio, el mismo con el que yo había hablado antes. Cuando vio a Luana, su rostro lastimado y el estado en que venía, se puso pálido. «¿Qué fue lo que pasó?» Luana habló. Lo contó todo. Desde el principio. Las agresiones, las amenazas. El día que Rodrigo la tiró a ella y a Miguelito en el campo, cómo los encontré. Cómo él había regresado, quemado el granero y secuestrado a los dos de vuelta.
cómo la había encerrado en un cuarto, golpeándola y amenazando con matar al bebé si gritaba. El comandante escuchaba, tomando nota de todo, con una expresión cada vez más sombría. ¿Tiene cómo probar todo esto? Tengo las marcas en mi cuerpo, dijo Luana mostrando los moretones. Y a nosotros como testigos, añadí. Don José y yo la vimos encerrada en esa casa. Vimos en qué condiciones estaba. El comandante Claudio asintió. Voy a girar una orden de aprehensión ahora mismo. ¿Y ella? Pregunté. ¿Estará segura? La pondré bajo protección. Se quedará en un albergue hasta que todo esto se resuelva. ¡No!, dijo Luana de repente. Quiero quedarme con Manuel. El comandante frunció el ceño. Señorita, entiendo que confíe en él, pero él me salvó. 2 veces. Es la única persona en la que confío. Me miró a los ojos, con una determinación que no le conocía. Por favor, déjeme quedarme con él. El comandante me miró a mí. Manuel, yo la cuido, respondí sin dudar. Y a Miguelito. Los voy a proteger. Él suspiró. Está bien, pero tendrán que estar disponibles para declarar cuando se les llame, y mandaré una patrulla a dar vueltas por su rancho de vez en cuando, solo para asegurarnos. Gracias. Volvimos al rancho esa misma tarde. Don José nos llevó, silencioso, cansado, pero con una sonrisa discreta en el rostro. Cuando llegamos, los daños de la tormenta y del incendio seguían ahí, el granero en cenizas, la pared pintada, el patio destrozado, pero no importaba, porque Luana y Miguelito estaban vivos, estaban a salvo, y Rodrigo iba a pagar por todo lo que hizo. Luana bajó de la camioneta despacio, cargando a Miguelito, mirando a su alrededor. ¿Aquí es donde vives?, preguntó, viendo la casa vieja, el corredor de madera, el patio de tierra apisonada. Sí, es perfecto. Me miró, sonriendo por primera vez desde que la encontré, y en ese momento algo cambió dentro de mí. La soledad que había cargado por 12 años, como un peso muerto en el pecho, comenzó a disolverse, porque por primera vez desde que murió Elena, ya no estaba solo. En los días siguientes, la vida comenzó a volver a la normalidad. Luana ayudaba a arreglar la casa, cocinaba, cuidaba a Miguelito. Poco a poco fue perdiendo el miedo, volviendo a sonreír, a platicar. Miguelito crecía rápido. Ya sonreía cuando yo llegaba. Estiraba sus bracitos en cuanto me veía. Y yo, por primera vez en años, sentía que tenía un propósito de nuevo. A Rodrigo lo detuvieron. La orden se cumplió 3 días después. Intentó resistirse, alegó inocencia, contrató abogados caros. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Los golpes de Luana, los testigos, el historial de violencia que otras personas empezaron a revelar. Iba a pagar, y esta vez no se iba a escapar. 2 semanas después, estaba arreglando la cerca del corral cuando apareció Luana. Traía a Miguelito en brazos y tenía una expresión extraña en el rostro, seria, pensativa. «Manuel, ¿puedo hablar contigo?» «Claro». Solté el martillo y me acerqué. Ella respiró profundo. «Quería darte las gracias, por todo, por haberme salvado, por cuidar de Miguelito, por arriesgar tu vida por nosotros. No tienes que agradecer nada. Sí, tengo que hacerlo. Y quería preguntarte algo. ¿Qué pasa?» Miró hacia el suelo, nerviosa. «¿Te gustaría que nos quedáramos? Aquí, contigo. No para siempre si no quieres, pero hasta que pueda organizarme, conseguir un trabajo, un lugar donde vivir». Me quedé callado, procesando lo que acababa de decir. «Luana, sé que es mucho pedir», continuó ella rápido. «Ya has hecho tanto por nosotros y no quiero abusar, pero no tengo a dónde ir. Y yo me siento segura aquí, contigo». La miré. Miré a Miguelito durmiendo en sus brazos, la casa vieja detrás de ella, el rancho que había sido mío y de Elena. Y sentí algo despertar en mi interior, esperanza,
Quédate, dije con la voz baja. Quédate todo el tiempo que quieras, para siempre si quieres. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿En serio? En serio. Dio un paso al frente y me abrazó, aún con Miguelito entre nosotros, y allí, en ese abrazo, en esa tarde de sol ardiente y cielo despejado, sentí algo que no sentía hace 12 años. Felicidad. No era el mismo tipo de felicidad que sentí con Elena. Era distinta, más calmada, más madura, más consciente, pero era real. Y por primera vez en años miré hacia el futuro y vi algo más que un vacío. Vi una familia. No la que había perdido, sino una nueva. Una que había llegado de forma inesperada, dolorosa, difícil, pero que había llegado. Y no iba a dejar que se fuera. Epílogo 6 meses después. El granero había sido reconstruido. La cerca arreglada. La casa pintada de nuevo con la ayuda de Luana y de don José. Miguelito ya gateaba, riendo cuando me veía entrar a la casa después de trabajar en el campo. Luana había conseguido empleo en el pueblo, ayudando en una escuela, pero seguía viviendo conmigo. Decía que iba a buscar un lugar propio, pero nunca lo hacía de verdad, y yo nunca le pedía que se fuera, porque la casa ya no se sentía demasiado grande, ya no estaba vacía, tenía sonidos de gente, risas, el llanto del bebé, pláticas en la cocina, tenía vida. Rodrigo había sido sentenciado. 5 años de prisión por tentativa de homicidio, secuestro y agresión. No iba a salir pronto. Y cuando saliera, Luana y Miguelito estarían lejos, protegidos, seguros. Aquella tarde estaba sentado en el corredor, viendo el atardecer, cuando apareció Luana. Miguelito ya se durmió, dijo sentándose a mi lado. ¡Qué bueno! Nos quedamos en silencio un rato, viendo cómo el cielo se ponía anaranjado, luego morado, luego negro. Manuel, dijo ella de repente. Dime. Gracias. Por todo, por haber cambiado mi vida, la vida de Miguelito, la miré. Tú también cambiaste la mía, ella sonrió. ¿De verdad? Sí, hace 12 años que solo existía, que solo esperaba el fin. Y tú, ustedes dos, me dieron un motivo para vivir de nuevo. Sus ojos brillaron. Te amo, Manuel, me quedé sin aire. ¿Qué? Te amo, no de la forma en que creía que era el amor antes, no de esa manera enferma, posesiva, que Rodrigo decía que era amor, sino de verdad. Eres bueno, gentil, fuerte. Y yo quiero quedarme aquí, contigo, para siempre. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Yo también te amo, Luana. Y era verdad. No de la misma forma en que amé a Elena, pero era amor de todos modos. Un amor que había nacido del dolor, del miedo, de la desesperación, pero que se había transformado en algo fuerte, verdadero, duradero. Ella se acercó y me besó, y allí, en ese corredor viejo, con el cielo lleno de estrellas y el viento pasando suave, lo entendí. La vida no se había acabado cuando Elena murió, solo se había pausado, y ahora finalmente volvía a caminar, con Luana, con Miguelito, con una nueva oportunidad de ser feliz, y no la iba a desperdiciar. A veces la vida nos quita todo, nos deja vacíos, perdidos, solos, pero también nos da oportunidades inesperadas para volver a empezar, para encontrar un propósito donde parecía que ya no quedaba nada, para amar de nuevo, incluso cuando creíamos que el corazón se había muerto. Y a veces, salvar a alguien es la única forma de salvarse uno mismo, porque al final todos somos humanos, frágiles, imperfectos, rotos, pero capaces de reconstruirnos, juntos. El gallo cantó antes de que saliera el sol, como siempre. Abrí los ojos despacio, acostumbrado a ese sonido que marcaba el inicio de cada día en el rancho. Pero esta vez, a diferencia de los últimos 12 años, no desperté solo.
Luana dormía a mi lado, con el rostro tranquilo, relajado, con el cabello esparcido en la almohada. Su respiración era suave, constante. Ya no tenía esas arrugas de preocupación que cargaba los primeros días. Ya no tenía el miedo marcado en la frente, ni siquiera durmiendo. Del cuarto de al lado escuché un ruidito, Miguelito despertando. Me levanté con cuidado para no despertar a Luana. Puse los pies en el piso frío de cemento pulido, me puse el pantalón viejo y la camisa de trabajo y fui a su cuarto. Miguelito estaba de pie en la cuna. Una cuna de verdad ahora, ya no ese cajón de madera improvisado, sujetando los barrotes, balanceándose y sonriendo en cuanto me vio. «Buenos días, pequeño», le dije bajito cargándolo. Soltó una risita y recostó su cabecita en mi hombro. Con 10 meses ya, empezaba a intentar decir algunas cosas. Papá era el sonido más común. Y aunque sabía que yo no era su padre de sangre, aquello me llenaba el pecho de algo que no sabía bien cómo nombrar. Orgullo, pertenencia, amor. Lo llevé a la cocina, preparé un biberón tibio y me senté con él en la silla vieja cerca de la ventana. Afuera, el cielo empezaba a aclararse, el patio de tierra estaba limpio, barrido. Las gallinas picoteaban cerca del gallinero nuevo que había construido. El rayo relinchaba bajito en el corral, esperando su pastura. Todo era diferente. La casa había recuperado el color. Luana había pintado las paredes de un amarillo claro. Había cosido cortinas nuevas para las ventanas. Había llenado la cocina de frascos organizados, especias colgadas y trapos de cocina coloridos. Había vida. El granero había sido reconstruido con la ayuda de don José y otros 2 vecinos, que aparecieron cuando se enteraron de toda la historia. Ahora era más fuerte, más seguro, con madera nueva y techo de lámina bien puesto. La cerca del potrero había sido arreglada, el jardín replantado. Hasta algunas flores habían brotado cerca del corredor, algo que no pasaba desde que murió Elena. Pero el cambio más grande no era en la estructura del rancho, era dentro de mí. Por primera vez en 12 años despertaba con ganas de vivir el día. Ya no era esa rutina mecánica, vacía, de despertar solo porque el cuerpo lo hacía. Era distinto, había expectativa, había alegría, había propósito. Miguelito terminó su biberón y repitió manchándome con un poco de leche. Lo limpié con un paño y lo puse en el suelo, donde empezó a gatear tras un juguete, un caballito de madera que yo mismo le había tallado en mis noches libres. Luana apareció en la puerta de la cocina aún en camisón, tallándose los ojos y sonriendo. «Buenos días», dijo con la voz ronca de sueño. «Buenos días». Se acercó, me dio un beso rápido en los labios, algo que habíamos empezado a hacer con naturalidad, sin planearlo ni forzarlo, y tomó a Miguelito en brazos, llenándole la cara de besos mientras él se reía. «Dejaste que me robara el buenos días, Manuel», bromeó. «Él despertó primero, siempre despierta primero. Creo que salió a ti». Sonreí. Era extraño, pero se sentía bien oírla hablar así, como si fuéramos una familia de verdad, como si Miguelito fuera nuestro hijo, como si esa casa fuera nuestra, y en el fondo lo era. Luana preparó café mientras yo salía a atender a los animales. El sol ya había salido por completo, esparciendo ese calor seco y fuerte que era marca registrada de esta zona de Jalisco. El cielo estaba despejado, sin una sola nube. Iba a ser un día caluroso. Le di de comer al rayo. Revisé el agua del bebedero del ganado. Arreglé un pedazo de cerca que se había aflojado. La rutina de siempre. Pero ahora no pesaba. No dolía. Cuando regresé a la casa, Luana había puesto la mesa. Pan de pueblo que había aprendido a hacer, mantequilla, queso fresco, café de olla bien cargado. Miguelito estaba en su silla alta comiendo trocitos de plátano machacado.
Nos sentamos los tres y comimos juntos, platicando sobre el día. «Hoy voy a ir al pueblo», dijo Luana. «Necesito traer más material para la escuela». Había conseguido empleo en una escuelita municipal en Arandas, ayudando a la maestra con los niños más chicos. No pagaba mucho, pero le gustaba. Decía que era bueno sentirse útil de nuevo, que era bueno tener algo suyo. «¿Quieres que te acompañe?», ofrecí. «No hace falta. Don José dijo que me daba un aventón. Va a pasar por aquí como a las 9». «Está bien, pero cualquier cosa, me llamas». Ella se había comprado un celular sencillo con su primer sueldo. Yo también me compré uno, algo que nunca había tenido. Era raro traer eso en el bolsillo, pero daba seguridad. Sobre todo, después de todo lo que pasó. Rodrigo estaba preso. Eso era lo que importaba. La sentencia había salido hace 3 meses, 5 años de prisión, con derecho a aumentar si descubrían más cosas. Y estaban descubriendo. Otras mujeres habían aparecido después de su arresto. Exnovias, exesposas, todas con historias parecidas. Agresiones, amenazas, manipulación. El fiscal había dicho que era posible que la pena aumentara a 10 o hasta 15 años. Luana todavía tenía pesadillas a veces. Despertaba a mitad de la noche, sudando, temblando, creyendo que él estaba en la casa. Yo la abrazaba, la calmaba, le recordaba que él estaba lejos, encerrado, sin poder hacer nada. Y poco a poco, las pesadillas se hicieron más raras. A las 9 en punto, don José apareció en su camioneta vieja tocando el claxon. Luana tomó a Miguelito, su bolsa, me dio un beso largo y salió. «Vuelvo antes de la comida», gritó, despidiéndose con la mano. «Con cuidado». Me quedé en el corredor viendo la camioneta perderse en el camino de tierra, levantando polvo. Y entonces la soledad regresó. Pero era diferente ahora. Antes, la soledad era permanente, pesada, sofocante. Ahora era solo temporal. Porque sabía que en unas horas Luana iba a volver, Miguelito iba a volver, y la casa se llenaría de ruido otra vez. Pasé la mañana trabajando, arreglé el portón del corral que se estaba atorando, limpié el bebedero. Vacuné a 2 vacas que tenían garrapatas. Trabajo duro, cansado, pero satisfactorio. Cerca de las 11 oí el ruido de un motor viniendo por el camino. Me detuve, limpiándome el sudor de la frente, esperando ver la camioneta de don José. Pero no era. Era un coche desconocido, un sedán viejo, azul, levantando polvareda. Sentí que el cuerpo se me ponía tenso automáticamente, viejos reflejos. El coche se detuvo cerca de la casa. Un hombre bajó. Era mayor, con un traje gastado, la corbata floja y un maletín en la mano. «Buenos días», dijo acercándose. «¿Usted es el señor Manuel Ferreira?» «Yo soy». «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es Josué Martins. Soy abogado. Represento a la familia del señor Rodrigo Meneses». Sentí que se me helaba la sangre. «¿Qué es lo que quiere?» Abrió el maletín y sacó unos papeles. «Vengo a traerle una notificación. Mi cliente, el señor Rodrigo Mendoza, está interponiendo una demanda contra la señora Luana Silva y contra usted, por secuestro, privación ilegal de la libertad y alienación parental». «¿Qué?» «El señor Rodrigo alega que su exesposa secuestró a su hijo y que usted fue cómplice, manteniendo al niño lejos de su padre, impidiendo el contacto y... él está preso. Fue condenado por intento de feminicidio. Mi cliente alega que la condena se basó en acusaciones falsas y que está apelando. Mientras tanto, tiene derecho a intentar recuperar la custodia del niño. Esto es una locura. Es la ley, señor Herrera». Él extendió los papeles. «Usted y la señora Luana tienen 30 días para presentarse ante el juzgado y defenderse. Si no comparecen, el juez puede emitir una orden de búsqueda y recuperación del menor». Le arrebaté los papeles de la mano, temblando de rabia. «Salga de mi propiedad. Señor Herrera, larguese».
Él retrocedió, nervioso, volvió a su coche y se fue. Me quedé parado allí, sosteniendo esos papeles, sintiendo que la rabia y la desesperación subían en oleadas. ¿Cómo logró hacer esto? ¿Cómo un hombre condenado, preso, conseguía todavía intentar destruir la vida de Luana? Entré en la casa, tomé el celular y llamé a Luana. Bueno, Luana, cuando vuelvas, tenemos que hablar. Es urgente. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, pero lo resolveremos. Solo vuelve pronto. Está bien, voy saliendo ahora. Colgué y me senté en la silla de la cocina, leyendo los papeles. Todo era mentira, distorsión, manipulación, pero era oficial, era legal, y tendríamos que enfrentarlo. Cuando Luana llegó, se lo conté todo. Se puso pálida, empezó a temblar, se sentó en el suelo, abrazando a Miguelito, llorando. Él no se va a rendir, nunca se va a rendir. Sí lo hará, dije, arrodillándome frente a ella. Vamos a luchar, vamos a ganar. ¿Cómo? Él tiene dinero, tiene abogados, tiene gente influyente de su lado, y nosotros tenemos la verdad. La verdad no basta, Manuel. No conoces cómo funciona el sistema aquí. Él siempre encuentra la forma, siempre. Le tomé la cara con ambas manos, obligándola a mirarme. Escucha, no estamos solos. Don Claudio está de nuestro lado. Don Pepe es testigo. Tienes pruebas, tienes las cicatrices, el historial médico, todo. Y yo voy a hacer todo lo que pueda para protegerte a ti y a Miguelito. Todo. Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza. ¿Lo prometes? Lo prometo. En los días siguientes nos organizamos. Contratamos a un abogado. No tan caro como los de Rodrigo, pero honesto y capaz. Don Claudio nos ayudó, proporcionando todos los registros de la investigación. Luana reunió dictámenes médicos, fotos de las heridas, testimonios de vecinos que habían visto las peleas. Y yo di mi declaración, contando cada detalle de cómo la había encontrado a ella y a Miguelito en aquel campo, casi muertos. La audiencia se programó para 3 semanas después. Fueron 3 semanas de tensión. Luana apenas dormía. Yo tampoco. Nos quedábamos despiertos hasta tarde, platicando, planeando, tratando de prepararnos para lo peor. Pero también hubo momentos buenos. Miguelito dio sus primeros pasos. Fue una tarde de domingo, en la sala. Luana lo había puesto de pie, sosteniéndole las manitas, y lo soltó. Se quedó quieto por un segundo, tambaleándose. Y entonces dio un paso, 2, 3, y cayó en mi regazo riendo. Luana y yo gritamos de alegría, riendo, llorando, levantándolo y dándole vueltas. Y en ese momento me olvidé de todo, del proceso, de Rodrigo, de las amenazas. Solo existía eso, ese momento, esa familia. El día de la audiencia llegó. Fuimos Luana, don Pepe, el abogado y yo. Miguelito se quedó con una vecina de confianza. El juzgado era grande, frío, lleno de gente. Abogados de traje, jueces con sus togas, expedientes apilados. Rodrigo estaba allí, esposado, acompañado por 2 policías, pero todavía con ese aire de superioridad. Cuando vio a Luana, sonrió. Esa maldita sonrisa. Sentí que la rabia me quemaba, pero me contuve. La audiencia comenzó. Su abogado habló primero, pintó a Rodrigo como una víctima, como un padre amoroso que solo quería recuperar a su hijo. Dijo que Luana era inestable, peligrosa, que tenía antecedentes de depresión. Mentiras, todo mentiras. Pero hablaba bien, convencía. Entonces fue el turno de nuestro abogado. Él presentó las pruebas, las fotos de las agresiones, los peritajes médicos, el testimonio de don Claudio, mi declaración, la de don Pepe, y entonces Luana habló. Lo contó todo, con la voz temblorosa al principio, pero volviéndose más firme conforme avanzaba. Contó sobre los golpes, sobre las amenazas,
sobre el día que Rodrigo la tiró a ella y a Miguelito al campo para que murieran. Y cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. El juez se quedó callado por un largo rato. Después miró a Rodrigo. ¿Tiene el señor algo que decir en su defensa? Rodrigo sonrió. Ella miente. Todo es mentira. Yo nunca le puse una mano encima. Está loca. Siempre lo ha estado. Inventó todo esto para perjudicarme. El juez miró las pruebas. Las evidencias sugieren lo contrario. Las evidencias fueron fabricadas. Señor Mendoza, usted ya fue condenado por tentativa de homicidio y otros delitos contra la señora Luana. ¿Realmente cree que voy a creer su versión? Rodrigo se puso pálido. El juez dio el mazazo. Petición de custodia denegada. La patria potestad y custodia del menor Miguel Silva permanece con la madre, Luana Silva. El señor Rodrigo Mendoza tiene prohibido acercarse a su exesposa y a su hijo por tiempo indeterminado. Proceso cerrado. Luana rompió a llorar. La sostuve, sintiendo que el alivio se apoderaba de mi cuerpo. Habíamos ganado. Volvimos al rancho esa misma tarde. Recogimos a Miguelito de casa de la vecina y fuimos a nuestro hogar. Cuando llegamos, el sol se estaba poniendo. El cielo estaba pintado de naranja, rojo y violeta. Nos sentamos los tres en el porche, viendo terminar el día. «Se acabó», dijo Luana en voz baja. «Se acabó», repetí. Ella me miró con los ojos brillantes. «Ahora podemos vivir. De verdad, podemos». Apoyó la cabeza en mi hombro. Miguelito dormía en su regazo, tranquilo, y allí, en ese viejo porche, con el viento suave pasando y el cielo oscureciéndose, sentí paz, paz de verdad. Por primera vez en 12 años. 3 años después, Miguelito tenía ya 4 años. Corría por el patio jugando con el perro criollo que habíamos adoptado. Reía fuerte, feliz, libre. Luana tenía 6 meses de embarazo. Una niña. La íbamos a llamar Dalia, en homenaje. El rancho había prosperado. Con el trabajo de Luana y el mío, habíamos logrado aumentar el ganado, sembrar más, vender más, y finalmente, esa mañana de sábado, habíamos ido al registro civil. Y nos casamos. Nada grande, nada lujoso, solo ella, yo, Miguelito, don Pepe como testigo y el juez, pero fue perfecto. Volvimos a casa de la mano con Miguelito corriendo delante, gritando que su mamá y su papá Manuel se habían casado, y cuando llegamos había una sorpresa. Los vecinos habían organizado una fiesta. Había comida, música, gente riendo. Luana lloró de emoción. Y yo también, porque finalmente, después de tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta lucha, lo habíamos logrado. Habíamos construido una familia, no perfecta, no sin cicatrices, pero real, verdadera, llena de amor. Esa noche, después de que todos se fueron, Luana y yo nos quedamos en el porche. «Gracias», dijo ella. «¿Por qué? Por haberme salvado aquel día, por haberme dado una oportunidad, por haber creído en mí». «Tú también me salvaste», respondí. «Me diste un motivo para vivir de nuevo». Ella sonrió y me besó, y allí, bajo las estrellas, con el sonido de los grillos y el viento suave, lo entendí. La vida no se trata de no caer, se trata de levantarse, se trata de volver a empezar, incluso cuando parece imposible, se trata de encontrar la luz, incluso en la oscuridad más profunda. Y a veces salvar a alguien es la única forma de salvarse uno mismo también, porque al final todos somos humanos, quebrantados, imperfectos, perdidos, pero capaces de reconstruirnos juntos.